Buen día, Licen. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Ya desayunaron? Más o menos, Licen. ¿Cómo está, Licen, ya? No estoy muy bien todavía. Está bien, dice. Déjame ir compartiéndoles el video. Me encantó porque lo vi bien completo y dinámico. Ya se ve ahí, ¿verdad? Sí, Licen. Sí, Licen. Creo que ya se incorporaron los que faltaban. Estos temas son bien interesantes. Aquí van a ver cómo se relaciona toda la función anatomofisiológica en el embarazo. La vagina. Los ovarios son 2. Miden aproximadamente. Presten atención. El aparato reproductor femenino interno está formado por los ovarios, las trompas de falopio, el útero y la vagina. Los ovarios son 2. Miden aproximadamente 3 por 2 por 1 centímetro. Están situados en la pelvis por detrás de los llamados ligamentos anchos y permanecen unidos al útero por los ligamentos útero-ováricos. En el ovario se distingue una capa externa o corteza y otra interna o médula. En la corteza se encuentran los folículos que albergan en su interior a los óvulos. Existen aproximadamente 200.000 folículos primordiales en cada ovario, de los que solo unos 200 se liberarán en las sucesivas ovulaciones. Por la médula del ovario penetran los vasos y nervios correspondientes. Las trompas de falopio son 2 y comunican los ovarios con la parte superior del útero. Miden aproximadamente 10 centímetros de largo y terminan en su extremo distal en el llamado pabellón tubárico. Allí se encuentran las fimbrias, que recogen el óvulo en el momento de la ruptura folicular. El útero se encuentra detrás de la vejiga y delante del recto. Mide unos 7 centímetros de largo. Podemos distinguir dos partes, cuerpo y cuello. El cuerpo uterino se continúa en su parte superior por las trompas de falopio y el cuello se prolonga en su parte inferior por la vagina. Desde el punto de vista histológico, en el útero se distinguen 3 capas, una externa serosa, una intermedia muscular llamada miometrio y una interna endometrio que a nivel del cuello recibe el nombre de endocérvix. Para comprender el funcionamiento del aparato reproductor femenino, tenemos que partir, como hacíamos antes con el masculino, de la secreción de hormonas en el hipotálamo y la hipófisis. La hormona hipotalámica que estimula en este caso a la hipófisis es la misma que en el hombre, la GNRH, que controla la producción de la FSH, folículo estimulante, y LH, luteinizante, en la hipófisis. Estas hormonas son vertidas desde la hipófisis a la corriente sanguínea, alcanzando los órganos diana donde ejercen sus acciones. Al comienzo del ciclo femenino, el aumento de FSH en la sangre estimula en el ovario el crecimiento de varios folículos, de los que tan solo uno llegará a ovular. En ese momento el endometrio presenta un mínimo espesor. Por otro lado, la misma hormona FSH estimula la secreción de estrógenos en el folículo ovárico. Vemos así que el ovario no es solo responsable de la producción de óvulos, sino también de la secreción de los estrógenos. Los estrógenos producidos en el ovario estimulan la proliferación en el endometrio.
Mientras tanto, este mismo aumento de estrógenos produce en la hipófisis una descarga rápida de LH. Esta subida de los niveles de LH determina que entre 14 y 20 horas después se libere el óvulo. En esta fase central del ciclo, la acción hormonal se encarga de sincronizar varios acontecimientos. El endometrio proliferativo comienza a transformarse en endometrio secretor, preparándose para la anidación del embrión. La secreción del moco cervical alcanza su máximo nivel en cantidad y fluidez, coincidiendo con la ovulación. Desciende lentamente por las trompas de Falopio, se forma el cuerpo lúteo o amarillo, que segrega progesterona y estrógenos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo regresa y disminuyen los niveles de progesterona y estrógenos. El endometrio se descama y aparece la menstruación. Visto tras la ovulación, el óvulo es captado por la trompa de Falopio y por ella se desplaza, ayudado por pequeñas contracciones de la pared tubárica hacia la cavidad uterina. Plena capacidad para alcanzar su desarrollo completo por un mecanismo de extrema complejidad determinado desde la fertilización. Ahora necesita tan solo de las condiciones adecuadas para poder desarrollar los planes que ya tiene marcados tras los procesos bioquímicos que suceden en el nuevo ser. La repetida división celular del óvulo fecundado mientras emigra a través de la trompa da lugar a la formación de la mórula. Cuando llega a la cavidad uterina se le denomina blastocisto. Una vez en el interior del útero, el blastocisto se pone en contacto con el endometrio, que se encuentra en una fase muy avanzada de secreción. Allí anida. De las células más periféricas del blastocisto deriva el trofoblasto, que se implanta en el endometrio para dar lugar luego al desarrollo de la placenta, que garantiza el aporte de sustancias nutricias desde la madre. De esta manera, alimentado y protegido por la madre, el nuevo ser se desarrolla. Desde el momento de la fecundación, la madre es portadora de un nuevo ser, con una carga genética nueva y completa. Entre esa información genética está el sexo del nuevo individuo. El cigoto así formado se divide y se inicia la segmentación del mismo, multiplicándose el número de células. A los 3 días de la fecundación, el cigoto tiene ya 16 células. Al llegar a la cavidad uterina, las del interior se agrupan. Ellas generarán el embrión. De las células exteriores derivará la placenta. El cigoto pasa entonces a llamarse blastocisto.
El útero de la madre espera la llegada del blastocisto en las condiciones adecuadas para su anidación. Vemos así cómo desde el momento de la fecundación, el nuevo ser ha pasado en poco tiempo a tener 2 células, luego 4, 8, 16, para finalmente dividirse en una capa interna y otra externa. De la interna surgirá el embrión, de la externa derivará la placenta, a partir del momento de la anidación. Tras anidar, el blastocisto continúa su desarrollo en el endometrio materno. Veremos ahora el motivo por el que el blastocisto se había diferenciado en una capa externa llamada trofoblasto y una interna denominada embrioblasto. El trofoblasto prolifera, introduciéndose cada vez más en los tejidos de la madre. En la segunda semana el trofoblasto se diferencia en una capa interna llamada citotrofoblasto y otra externa, sincitiotrofoblasto. Mientras tanto el embrioblasto se divide en 2 capas, el hipoblasto y el epiblasto, que componen el disco germinativo bilaminar. El rápido crecimiento de las capas externas crea 2 cavidades en torno al embrioblasto. Estas cavidades van a rodear y proteger desde ahora hasta el momento del parto al nuevo ser, que se encuentra rodeado por el líquido amniótico contenido en su cavidad. Por su parte, las capas externas proliferan rápidamente entre los tejidos de la madre, desarrollando el trofoblasto. Este rápido crecimiento ocasiona la rotura de los vasos sanguíneos que rodean al blastocisto. La sangre de la madre acude a esas nuevas lagunas, creando un entorno muy nutritivo para el desarrollo del embrión. El crecimiento del disco germinativo es lento en comparación con el del trofoblasto. Al final de esta semana, el disco germinativo se encuentra entre 2 cavidades, sujeta por el pedículo de fijación dentro de la cavidad coriónica. Este pedículo será luego el cordón umbilical. El trofoblasto comienza a desarrollar las vellosidades necesarias para que se inicie la circulación uteroplacentaria. ¿Qué pasó con su neno? Hola mi gente, ¿qué tal? A ver, activen esas cámaras. Vamos a hacer un pequeño debate antes de pasar a la segunda parte.
¿Les ayudó a comprender este video? Más o menos, Lisa. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el más o menos? ¿Qué es lo que no se entiende? Mm, no sé, quizás la manera de hablar del locutor. Bien. Mario, vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerden que esto se da así. Vamos a suponer, ¿no? Recuerden que no estamos exentos de un embarazo fuera del periodo fértil. En cualquier momento puede ocurrir. Solo que en ese periodo fértil que estábamos hablando, que sucede entre los 14 y los 17, 18 días, ¿no? Tiene mayor posibilidad de fecundar el óvulo. Pero repito, no está exento que fuera del periodo fértil ocurra el embarazo. Bien, entonces, ¿cuál es la explicación que se ha dado en este video? Bien, simplemente vimos a partir del momento de la eyaculación. ¿Pudieron ver cómo salieron todos los espermatozoides? Se ubicaron. Los demás se ubicaron. Hice una pregunta. Más o menos, Lisa. A ver, activen esas cámaras para empezar a mirar la cara de yo no entiendo. Vamos, todos activen sus cámaras. Hay estudiantes todavía que no han activado sus cámaras. Vamos. Este video les explica lo mismo que ustedes expusieron el jueves anterior. Lo que ocurre desde el contacto sexual entre hombre y mujer y todo lo que sucede en esos 14 días, ¿no? Que ocurre la ovulación, la fecundación y la implantación del embarazo. Es lo mismo. En el video les explica desde el momento de la eyaculación en el hombre cómo miles de espermatozoides salen, ¿no? En busca del óvulo que va a fecundar. Bien, fecunda un óvulo y comienza ese proceso que se les explicó en el video. Lo mismo que ustedes hablaron en la clase del jueves. Simplemente que aquí a mí me gustó este video porque les hizo la demostración de todo lo que sucede en esos 14 días. En eso que a partir de esos 14 días es que ya podemos decir que la mujer está embarazada. Es decir, que en la cuenta que sacamos del embarazo no se cuentan estas 2 semanas. A ver, vamos a hacer las preguntas ahora para comprender el video. A ver, Mario, ¿qué fue lo que no entendiste?
No, Lisen, la verdad es que sí, hubo gran parte de comprensión del video, pero yo tengo una duda. ¿Hay Ajá. alguno en el tema de etapas del embarazo, como usted nos dio para investigar, o como más lo dijo, etapas de la gestación, tiene diferentes nombres para determinar el tiempo de embarazo, porque es el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre, si no me equivoco, esas son las etapas dentro del, del embarazo. Ujú. Dice de que se empieza a contar desde el primer día de la última menstruación. En este caso serían 2 semanas antes. Esto quedaría alrededor de 4 semanas antes, casi como 10 meses en su totalidad. Pues se empieza a contar desde el primer día después de la última menstruación, ¿no? De ahí, 3 meses hace el primer trimestre de embarazo. De ahí otros 3 meses al segundo trimestre y luego el tercer trimestre. Pero muchas veces empiezan a contar, cometen el error de empezar a contar a partir de la fecha supuesta de la implantación, o sea, del coito. Exactamente. En la próxima clase, ustedes van a aprender a realizar ese cálculo. Pero en este momento no estamos hablando del cálculo, sino de este proceso de implantación del embarazo, en el que en el cálculo se descartan estas 2 primeras semanas. ¿Ya? Lo que yo quiero es que ustedes comprendan es todo este proceso hormonal que sucede para que se implante el embarazo como tal. Y a partir de aquí es donde comienza el aumento de los niveles hormonales. Una vez implantado el embarazo, aumentan los niveles de hormona y con ello los síntomas de embarazo. Bien, ¿entendiste, Mari? Sí, ¿Alguna otra pregunta? Porque sin entender esta primera parte no podemos pasar a la segunda. Preguntas, no se queden con dudas que el tema es bien interesante y cuando llegue el momento de ustedes embarazarse o de conocer sobre, no sé, sobre un familiar o trabajar con un paciente en edad gestacional, entonces se van a acordar de él. Es el momento de preguntar para aprender. Sí, Miguel. Listen, disculpe, buen día, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo, cómo funciona este embarazo fuera de la bolsa, el tópico? Otro tema. Otro tema. Les dejé ahí, les sembré la duda, al terminar. Bien, cuando este llamado embarazo ectópico es el que sucede cuando se implanta el embarazo fuera de la cavidad uterina. Y es el denominado embarazo ectópico, que tiene algunos síntomas y signos, donde hace unos años atrás la mujer incluso fallecía por desconocimiento de qué es un embarazo ectópico. Hoy en día es una operación simple, ¿no? Es una operación simple, es decir, que ya no tiene graves consecuencias el embarazo ectópico, pero sucede. ¿Qué más? Dicen, Sí. fue la anterior clase, si no me recuerdo, el debate fue de el embarazo en la adolescencia y algunas cosas como es. Creo que no debatimos exactamente sobre el tema. Sí, Listen, cualquier cosa fue eso. Claro, porque no corresponde hablar sobre el embarazo ectópico. Fíjense, son muchos temas los que podemos hablar aquí, pero nosotros en nuestro programa de estudio vamos a desarrollar el crecimiento normal del niño.
es decir, el desarrollo psicomotor normal. No obstante, con respecto al embarazo ectópico, como ya les explicaba, que es un embarazo fuera de lugar, y esto requiere de una operación, porque no va a desarrollar el embarazo, no se desarrolla. Por tanto, hay que interrumpirlo. ¿Nunca habían oído hablar del embarazo ectópico? Sí, Listen, yo sí, por eso es que quiero saber más de eso. Yo sí en una película de una mujer de 40 y quería preguntar si esos embarazos ectópicos se da cuando, bueno, en mujeres mayores. No Un tiene problema. distinción de edad. Ah, ya. No hay Gracias. distinción de edad. Sucede en cualquier etapa. Pero si les interesa el tema, después de manera extra podemos hacer un debate sobre embarazo ectópico o Práctica. porque no nos corresponde en clase. Pero de igual manera podemos tomarlo como un tema extra, ¿no? Con nuestros paréntesis. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos, preguntas, ya se nos está acabando el primer tiempo clase. Nada, Listen, la pregunta que yo le hice hace rato, Ujú. yo no me refería a lo que había dicho mi compañero Omar, porque en sí es muy interesante lo que él preguntó de los embarazos ectópicos. No, si no, solamente le decía, pasa que en la anterior clase, no sé si se acuerda, que no pudimos hablar exactamente de lo que usted nos mandó a hacer. Hablamos de otro tema, entonces creo que con el video obviamente uno se puede guiar, pero al 100% yo creo que por eso algunos estamos un poco perdidos con el tema. Eso le trataba de decir yo. Entonces, ¿quieren que retomemos el tema, este tema de la ovulación? Sí, porque en la anterior clase no la hablamos, pues dicen. Sí Fue más que todo hablamos, de... sí hablamos. Sí hablamos, se presentaron las diapositivas sobre todo este tema de la ovulación y la implantación del embarazo. Ahora, si hay dudas, continuamos en este tema. Depende de qué digan los demás, dicen igual. Vamos, lo que yo quiero es que aprendan, no quiero que se queden con la duda. Yo creo que sería bueno una recapitulación, Lisa. Bien. ¿Alguien puede compartir las diapositivas? O bueno, se nos está acabando el tiempo. Vamos a cortar y volvemos a entrar ya con la diapositiva y yo les hago alguna explicación. ¿Quién presentó la diapositiva el jueves, por favor, para que la comparta? ¿Ya? Voy a finalizar y volvemos a entrar.